Dios me los bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Que te habla es Itiel Irizarry de Entre Hermanos. Hoy Raymond no nos acompaña, pero está aquí en espíritu. Así que esta tarde estamos fuera de lo normal. Estamos en Puerto Rico, en la naturaleza, disfrutando de este calorcito bueno que está pasando aquí. Tremendo calor. Sí, tremendo calor. No, y estamos aquí para dejarte saber primeramente que no te olvides suscribirte en nuestra página de YouTube, Itiel Ministry. Así que entra y vas a conseguir música, vas a escuchar nuestros podcasts y va a ser de bendición para tu vida. Así que entra, Itiel Ministry, y nos vas a encontrar ahí. Así que vamos a darle comienzo a esto, que esto se va a poner poderoso. Preséntense, quiénes son ustedes, dónde ustedes a qué iglesia asisten, para que la audiencia sepa de ustedes. Bueno, pues yo soy un caballero, yo dejo a la dama primero. Está bueno. Que se presente ella primero, ¿verdad? Pues mi nombre es Migdalia, ¿verdad? Migdalia Morales. Nos congregamos en la Iglesia Evangélica Unida en Ceiba, en Aguas Claras, Puerto Rico. ¿Cómo se llama el pastor? El pastor se llama Luis Samuel Casilla. Luis Samuel Casilla. Así que les presento ahora a mi amado esposo. Bueno, pues yo soy Agustín Hernández Pérez. Y como dijo Migdalia, pues llevamos allí aproximadamente en octubre, cumplimos un año. En agosto cumplimos un año de estar congregándonos allí, y el pastor y la iglesia nos han recibido muy bien. Eso es. Muy bien. No, y he escuchado que han sido de bendición para la iglesia. Bueno, eso dicen. Los chismes, los pasillos. Yo soy de los que piensa que yo hago lo que se me pida que haga, y sin preguntar y por qué y nada de esas cosas. Hago lo que se me pide que se haga, y eso hago. Sí, porque servir es un privilegio. Servir para el Señor es un privilegio, de verdad que sí. Y yo creo que eso es uno de los dones que nosotros como cristianos debemos tener. Sí. Y es el mayor título que nosotros poseemos. Eso es así, y es lo menos que la gente pone en alto. Sí, somos siervos del Señor, servidores. Sí, porque cuando nos equivocamos cuando pensamos que ser el presidente de la sociedad, ser el que dirige el ministerio de misiones, porque soy el más que manda. No, al revés, el más que sirve. Eso es así. Es más que sirve. Sí, porque hay un concepto de que el líder es el que manda y los demás son los que trabajan. Exacto. Cuando debe ser todo parejo. Es un equipo y trabajamos todos juntos con un bien común para nuestro jefe, que es el que nos reclutó, ¿verdad? Que es el Señor. Eso es así. Yo por eso cuando yo soy líder de adoración en la iglesia. Gloria a Dios. Y yo digo, vamos a trabajar todos juntos, a una sola par, que el mismo pompa que me vayan a dar a mí se la den al que el menos que haga. Que en Dios todos caminamos iguales. Podremos tener diferentes posiciones, pero todos caminamos en un solo nivel. Con la única diferencia que el que preside tiene mayor responsabilidad. Eso es así. Tiene mayor responsabilidad. Sirve igual que los demás, pero tiene la responsabilidad de presentar todo ante el Señor y ante la congregación y ante aquellas personas que se le va a llevar el fruto de esa delegación que ha hecho Dios a través de Jesucristo y su Espíritu a nuestra vida. Amén. Pero vamos a pasar ahora a otro puntito. Porque yo sé que ustedes tienen muchos años juntos. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿O cómo fue esa química entre ustedes? Y eso. La dama primero. Nosotros llevamos 40 años de casado. 40 años de casado. Sirviéndole muchos años. Y sirviéndole al Señor en el 1988, ¿no? Sí. En el 1988 nos reconciliamos. Y aunque hago la aclaración, Itiel, y damos las gracias por el privilegio que nos da de estar siendo tú el anfitrión y nosotros estando contigo compartiendo, ¿verdad? Después. Estaba concentrada ahí.
Estamos en el protocolo. Pero nada, tómalo. Tómalo, tranquila, Sí, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo y a todo color, como tú dices. Ajá, me acordé. Que aunque llevamos unos meses, llevamos unos meses en la Iglesia Evangélica Unida de Aguas Claras, pero nosotros ya llevamos varios años, 38, sirviéndole al Señor. Sí. Hemos pasado por unos procesos, ¿verdad? No, de eso vamos a hablar ahorita. Ah, pues perfecto. Así que, no me adelanto. No, pero si te quieres adelantar, no hay problema. Pero la pregunta fue que cómo fueron esos primeros años de matrimonio, ¿verdad? Bueno, yo la conocí a ella en el centro comercial de Humacao, en el centro del pueblo. El primer centro comercial que se fundó en Humacao. Ella trabajaba en Modas por Más o Modas por Menos. Modas por Menos. Modas por Menos. Tenía el pelo que le llegaba más abajo de Es bien largo por acá. Sí, bien largo. Bien largo. Más abajo bien largo. Entonces, yo pasaba por allí y vi esa jovencita, 18 años que tenía. Y dije, wow. Me Y impresionó. empecé a tirarle guiñaditas. Y correspondió, así que. Sí, ella tenía su novio, yo la mía. Ay, eso pero es un en ese chisme, momento, eso es un chisme. Pero eso es un chisme, no lo tiren para adelante. Pero, ¿verdad? No servíamos al Señor en ese momento. Como dijimos ahorita, ¿verdad? En el año 1988 nos reconciliamos con el Señor. Yo soy nacido en el Evangelio desde que salí del vientre de mi madre. O sea que, wow, tremendo. pero, como todo joven, llega a una edad en que quiere, bueno, no todo joven, porque hay jóvenes que se han mantenido en el Señor siempre, pero pues algunos quieren experimentar el mundo y lo que es el mundo, y el mundo hace presión, el mundo hace mucha presión. Y a uno de los que quieren mantenerse ahí, la presión está ahí. Está la presión. Gloria a Dios por eso que se mantienen. Bendito por aquellos que se tienen que ir atrás como yo, que me aparté, pero gloria a Dios que regresé a tiempo. Y ya llevamos esos 38 años reconciliados. Tremendo. Los primeros años de matrimonio mío fueron un poco difíciles, turbulentos, porque yo tenía 23, 24 años de edad. Pero me creía un chamaquito, que lo era en aquel entonces. Sí, lo era. Y pensaba que pues yo podía seguir viviendo la vida de soltero estando casado. Y me iba los fines de semana, me iba a veces las tardes después del trabajo a la barra, al billar, y las dejaba ya solita, bendito. Me imagino que con los hijos también te los dejaba solo. Bueno, ella estaba embarazada. Estaba embarazada de mi primera nena, sí. Sí, me arrepiento mucho, ¿verdad? No. Pero también porque son experiencias que te ayudan a coger cabeza, a madurar también para los próximos años. Sí, exacto. Pero cuando Cristo vino, lo cambió, como dicen por ahí, desde la cabeza hasta los pies. Yo puedo decir que Cristo transforma y restaura, porque de lo que era nada, ese matrimonio que estaba deshecho, una vez llegamos a los pies del Señor, Dios nos restauró. Exacto. Y nos dio una segunda oportunidad, nos dimos una segunda oportunidad. Y ya de eso, ¿verdad? Vamos ya para 40 años de casado y le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Una vez más podemos decir que hay un cambio cuando Cristo no está y cuando Cristo llega. Eso es así. Que hay un antes y un después. Un antes y un después. Efectivamente, por más saludable que sea un matrimonio que no recibe el Señor, nunca jamás se va a comparar con un matrimonio saludable en el Señor. No se va a comparar. Así mismo es. Porque todos pasamos ese proceso de casarnos, tener hijos, crecer. Eso es algo que todos hacemos, igual cuando vienen las tragedias, el momento del luto, todo lo pasamos. Pero hay una gran diferencia, como usted dice, que es cuando está Cristo en la vida del hombre. Todo cambia. Uno toma las cosas de una forma diferente a como la toma una persona que no tiene el Señor en su corazón. Y con eso no quiero decir, o no queremos decir, ¿verdad? Los tres aquí, que las pruebas no van a llegar, que las dificultades no van a llegar. Ciertamente sí van a llegar y sí nos van a golpear. Lo único es que pues el que no tiene a Cristo pues se refugia en el alcohol, en la droga, en sin número de cosas. Nosotros nos refugiamos en ese abrigo que es el Señor. Que es Cristo, así mismo es. Bueno, vamos a seguir con el próximo. Esta pregunta que viene ahora me gusta. Ay, Dios mío.
Y esta pregunta habla sobre qué testimonio podrían compartir con nosotros que ha estremecido su vida, pero que también los ha acercado más a Dios. Uy. Yo he escuchado un par de testimonios así cortitos, pero quiero que nos cuenten uno, el más especial, el más que los acercó más a Dios. Bueno, joven, no te empieces otra vez. Ay, Dios mío, ahí yo te voy a dejar a ti. ¿Me dejas a mí? Sí, después a lo que yo voy, Bueno, yo creo que mi hija mayor tenía 5 o 6 años de edad cuando... Dios la usó. No, ella tenía 3 cuando 3 Dios la años. usó para que nosotros volviéramos a los pies del Señor. Pero ya estando en el Señor llegó un momento bien difícil de salud con mi esposa. Un momento bien difícil. Sí. Sin dar detalles, ¿verdad? Sin dar detalles de ese momento tan trágico, porque no viene al caso. Y sí y no. Bueno, la cosa es que un proceso de salud emocional para mi esposa y que duró muchos años. Nos tuvimos que mudar de mi casa, de esta casa propia, a la casa de la mamá de mi esposa en ese momento y el papá, que es en Mariana Humacao. Y allí yo la dejaba porque pues tenía que ir a trabajar. Y ellos la cuidaban. Y ellos la cuidaban y yo regresaba. Pero yo oraba al Señor y decía, Señor, que no sea la pastilla, que seas tú el que trabaje en la salud de mi esposa. Y mire, aquí está. Saludable emocionalmente. De que... Pero afectó mucho, pues mis hijas se afectaron. Sí, y si es posible saber la condición. Bueno, si le puedo decir, yo tuve... Por lo menos por encimita no contar. Esto empezó porque yo tuve un sueño. Y el sueño, pues fue que el Señor vino y yo me quedé. Y a mí eso está poderoso, ese sueño. Y a mí se me oscureció la vida. O sea, yo veía todo oscuro, yo veía todo tinieblas, yo escuchaba en la radio, pero como que se distorsionó, hablaba como de pasado, o sea, como que no está, era como que si el Señor vino y me quedé y todo cambió, el panorama cambió. Tan es así que yo voy a la cuna a buscar a la nena y yo no la encuentro. O sea, a mí se me nubló la vida y yo voy a buscar y entonces me desespero porque no la veo. Entonces él se levanta y yo empiezo como a gritar, desorientada. Y entonces él me dice, yo estoy aquí, Cristo no vino, yo estoy. Ese sueño fue tan impactante que emocionalmente yo perdí mi noción del tiempo. Puedo decirles que la mente se me fue. Yo me quedé como en espacio blanco, ¿verdad? Horrible, yo me perdí. Yo me perdí donde yo estaba. Y eso pues, tuve que ir a tratamiento, tuve que pasar por un proceso difícil porque como no sabían qué me estaba pasando, es que como una cosa, nadie sabe qué me está pasando, ¿verdad? Porque ella está así. Y como no se actuó, yo diría que por falta de conocimiento, no se me pudo buscar tratamiento a tiempo, eso generó unas condiciones. Y eso crea en mí una psicosis. Entonces yo me voy en psicosis. Al irme en psicosis es que tú pierdes el contacto de la realidad. Yo estaba aquí, de momento me quedaba en blanco y me podía tener, como uno dice, una película de otra cosa. Perdí el contacto con la realidad. Eso fue duro. Fue duro porque tener las nenas pequeñas, verme a mí, el sufrimiento que yo llevaba, o sea, yo no poder atenderla. Y eso me costó. O sea, yo perdí el reloj del sueño, como uno dice, yo lo perdí, o sea, yo no sabía lo que era dormir ni de día ni de noche. Y sí llegué hasta consumir, ¿verdad, papá? Medicación, 5, 8 pastillas. Fue duro, hasta que un día yo le dije al Señor, ya estoy cansada. Yo estoy cansada de esto, yo perdí la memoria. Mi lapso de memoria era bien cortito, yo no sabía cocinar, a mí se me olvidó las cosas básicas, porque eso fue fuerte, esa psicosis, ¿verdad? Cuando le dan a uno, los que le han dado pues tendrán, no sé si habrán diferentes tipos de categoría de eso, pero sí me hizo mucho daño. Y me acuerdo que en un momento dado le dije al Señor, ¿sabes qué?
yo no voy a tomar más medicamentos. Yo te voy a pedir ahora mismo que en el nombre de Jesús, en el nombre tuyo, Jesús, yo pueda dormir esta noche. Esa noche me fui en vigilia, pero no me tomé los medicamentos. Ujú. Al otro día, a las 6 de la tarde, yo comienzo como que a sentir ese sueño sobrenatural y yo empiezo como a cabecear. Para mí, eso fue algo tan grande porque yo dije, por fin voy a dormir, Dios mío. Te digo, Itiel, que eran las 6 de la tarde y yo comencé a dormir como si nunca yo hubiera pasado nada. Y de ahí en adelante, Etín se molestó porque él sabía lo difícil que me había ido y él tenía miedo de que yo me fuera a pasar algo, ¿verdad? Obvio, porque él vio todo el proceso y yo, no te preocupes, que Dios va a obrar. Así fue. ¿Y como cuánto tiempo estuviste en ese proceso? Uy, como más de 8 años, ¿verdad? Más de 8 años. Más de Oh, 8 wow. años. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque escuchamos la experiencia de ella, pero ¿cómo fue tu experiencia detrás de ella? Como tú orabas. Ay, Dios Ay, mío. Bueno, yo oraba al Señor, ¿verdad? Que, como te dije ahorita, con los medicamentos, que fuera Él, Ujú. y que Dios pues, la sanara, que Dios la pudiera restablecer su salud emocional, mental, física, todo. Yo pedía una salud integral, tanto espiritual como emocional, como física. Y entonces yo comencé a ver que ella se fue en fe, ¿verdad? A no tomar más medicamentos. Y vi como Dios comenzó a hacer la obra. Y encima de eso, se volvió una doctora, porque entonces empezó a buscar información de los medicamentos, de la condición, de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Déjame pedir un momento a la producción, Estamos en vivo. traernos agüita por aquí Sí, también. Estamos en vivo, Y ¿verdad? En eso, Puerto Rico. me la busca, no tienes que venir, yo la busco allá en la esquina. Estamos aquí en vivo. Y Tremendo. en Puerto Rico se En el necesita, calor. se necesita. Tremendo, calor. tremendo, es bien. Bueno, entonces, pero algo que quiero decir de ese momento tan difícil es que uno espera que los hombres y las mujeres de Dios tengan más discernimiento en estos momentos. Uy, sí. En ese momento no hubo discernimiento de aquella gente espiritual que estaba A nuestro alrededor. Y todos lo estaban achacando a demonios y no son demonios. No todo ataque emocional, no toda depresión, no toda bipolaridad es demoníaco. Con ahorita ahí. Amén. Muchas gracias. Gracias. No todo es demoníaco, ¿verdad? Y hay que saber discernir entre una cosa y la otra. Si no tienes el discernimiento, pues no te metas, porque lo que va a hacer es daño. Así Vas a lacerar a la persona a la cual estás diciendo está endemoniada. Porque otro caso de una joven que pasó lo mismo en nuestra iglesia, que ella recuperándose sin nombre, sin nombre. Le pasó eso, en el culto ya se quedó como dijo mi esposa, que en blanco, y empezaron a reprender y ella no estaba poseída. O sea que hay que tener mucho cuidado. Sí, pero nosotros nos hemos sobrepuesto a esta situación de que las enfermedades van a llegar al creyente, claro que sí. Que este tipo de enfermedad puede llegar al creyente, claro que sí. Que no estamos exentos. No estamos exentos, ¿no? Y en la iglesia de antes no había mucha educación, mucha analfabeta, muchos tabús. También, por eso es muy importante que la iglesia de ahora se eduque. Mira, edúcate a nivel profesional, ten tus títulos, porque en la iglesia llega toda clase de personas. Y la salud mental hoy día, eso está rampante. Entonces, estamos teniendo, no es que nos está pasando a nosotros, pero hay muchas iglesias que tienen pastores que se han quedado en una sola generación. Exacto. Y no quieren avanzar. Entonces no saben que hoy día a nuestras iglesias llegan toda clase de personas con diferentes condiciones, con diferentes enfermedades. Y si no estamos educados profesionalmente, lo que hacemos es que los dañamos, los laceramos, los lastimamos. Quiero aclararte, Itiel, ¿verdad? Quiero aclarar que en mi caso, yo no les recomiendo a nadie que deje medicamento, pero en mi caso, ¿verdad? Vuelvo para atrás, yo actué en fe. No es lo normal que debería de hacer una persona que está tomando medicación.
se supone que vaya de la mano con el médico y que vayan reduciendo dosis, ¿verdad? Pero en mi caso fue así, que no es que ahora vayan a dejar los medicamentos, Dios, déjame hacer esa... Si la hermana Miguel dijo en el podcast que hay que quitarlo, No, eso también depende de qué tipo de fe tú tienes. Exacto. Y eso. Bueno, yo sé que si nos ponemos a hablar aquí de experiencia, vamos a estar toda la noche, pero yo quiero entrar a lo que es el ministerio. Ustedes tienen un ministerio poderoso de misiones. Dios los ha capacitado de una manera tan poderosa. Y mi próxima pregunta es sobre eso. ¿A dónde Dios los ha llevado o qué puertas Dios ha permitido abrir en este caminar para ustedes como misioneros? Bueno, yo te puedo empezar con sueños. Con sueños. Hace muchos años me vi viajando. Me vi viajando sola, me vi viajando acompañada, me vi viajando con las nenas, con muchos niños, que viajaban a diferentes países, de diferentes formas, en aviones grandes, aviones pequeños, y yo pues uno piensa, esto es un sueño más, pero en uno de esos sueños, yo estoy en un lugar que yo veo la tierra, no sé los que han estado en países secos, que es el batey y la tierra, y se abre por la sequía y forma como un mapa cuarteado. Y tú dices, este es el mapa, mira, y aquí, y uno empieza, mira qué chévere. Pues yo vi eso. Hubo una oportunidad para el grupo que estaba trabajando en Asamblea de Iglesias Cristianas con la reverenda Sonia M. Velázquez, que era contacto de misiones, ¿verdad?, del circuito Caguas-Humacao. Y me acuerdo que estando ahí surgió una oportunidad de ir a Colombia. Cuando yo estaba trabajando en la iglesia, ¿verdad?, donde salimos, pues teníamos dos países, teníamos Argentina en misiones, de que si algún día Dios nos lleva a las misiones, pues habíamos dicho Argentina, Honduras o Colombia. Esos eran la proyección, ¿verdad? Esos tres países. Y de momento, eso se quedó ahí, y de momento Sonia abre un viaje para que pudiéramos practicar como contacto de misiones a Colombia. Pasamos muchos momentos difíciles para llegar ahí, porque yo no tengo documentos. En ese momento. No es que sea indocumentada, sino que al nacer en Estados Unidos, mi certificado tenía unos errores, tanto en el apellido como en el nombre, y empezamos a trabajar hace muchos años eso. Pues ya nos llegó, ¿verdad? Nos llegó el certificado de nacimiento, a ley de un mes casi, no me llega el pasaporte. Tito me mandó a buscar, no llega el pasaporte, puro nervio. Pero en fe, yo le digo a la pastora Sonia, págueme los pasajes, págueme todo. Separe todo, que le vamos a reembolsar. Y ella decía, Dios mío, no deje, como quien dice, no deje en vergüenza a esa muchacha, Señor, ayúdala, Dios mío. Y ellas estaban preocupadas porque el caso no era fácil. Una semana antes, un sábado, yo creo que Tim llegó a traerme el certificado, el pasaporte. Llegó a traerme el pasaporte. Después de ahí, para hacerle la historia larga, corta, Dios nos permitió tocar Colombia. Tierra de Colombia fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. De verdad que el que logra pisar un país con el deseo y el anhelo de hacer la voluntad del Señor, no vuelve igual, no regresa igual. Cuando dentro de las iglesias que me toca la iglesia de San Pelayo. Iglesia de Así se llama el pueblito. El pueblo de San Pelayo. Yo estaba en el circuito de Córdoba y una de las iglesias era en San Pelayo. Cuando llegó a San Pelayo, yo llegué primero, nos dividieron. El grupo éramos como 8 o 9 y a todos nos dividieron para diferentes iglesias para poder abarcar más, ¿verdad? Más área. Sí, más territorio. Exacto, entonces me quedo solita y yo, ¿verdad? Pues llego a la iglesia, estoy orando, todavía no me percato de lo que viene. Y cuando me voy a levantar, yo me detengo a mirar el piso de la iglesia, porque era en barro. Y cuando yo me quedo mirando detenidamente, yo veo el mapa.
Lo que soñó. lo que había Wow. soñado. Ok. Y ahí es donde Dios comienza a dejarme ver y yo comienzo a interpretar, pues Dios fue el que habló. O sea, porque tú dices, ay, qué maravilloso, porque yo me puedo acordar, no fueron sueños largos, fueron como mini escenas de diferentes lugares. Y ese específicamente me llamó la atención porque yo digo, mira lo que yo digo, yo estaba sola, yo estaba aquí, yo vine aquí antes. O sea, en el sueño había ido allí. Y solamente lo que me mostraron en ese sueño fue el piso agrietado como un mapa. Entendí que Dios estaba y que tal vez ese era el comienzo de lo que yo no tenía una idea. Estamos en el viaje, Dios hizo cosas hermosas, hermosas, hermosas. Cuando llegó de ese viaje, que estoy en casa el segundo día, escucho la voz de Dios hablando a mi corazón. Cuando eso yo estoy hablando con Fredito, que era uno de los jóvenes que habíamos adoptado en el Terrón, el Tamarindo. Y entonces estoy hablando con Fredito, de momento siento la voz de Dios que me dice, regresas. Y yo me volví loca. Regresa. Y entonces ahí, pues Dios abrió puertas y nos lanzamos. No, yo sí. Ahí fuiste conmigo, ¿verdad? Nosotros dos solos. Ahí nos lanzamos solo. Era una aventura, Ajá. pero ya teníamos contacto, ya teníamos el lugar, teníamos al reverendo Guillover Soñel, que es el presbítero del circuito de Córdoba, a quien le damos las gracias porque nos acogió. Y ahí comienza, porque era yo sola, pero ahí entonces Entró Tim. entró Entré Tim, yo. entró él. Y él pues contará, ¿verdad?, cómo ha sido su experiencia. Bueno, como dije al principio, yo soy de aquellos que me piden hacer algo y yo lo hago, ¿verdad? Porque ella siempre ha dicho que ha tenido esos sueños, pero yo nunca los tuve. Ujú. Pero como yo soy el esposo Son uno. y somos uno, pues arrancamos para allá. O sea, yo soy de los que se preocupa por las finanzas, porque yo trabajo por cuenta propia. Ujú. Si no trabajo, Lugar no hay dinero. Pero nos tiramos confiando en el Señor de que Dios iba a iba a suplir suplir tanto para las necesidades de las iglesias que íbamos a respaldar, como también para mis propias necesidades. O sea, nuestro dinero personal es aparte, los pasajes los costeamos nosotros. O sea, el dinero de que se va a distribuir en esos lugares, nosotros ya tenemos esa norma, esa ley, que no se va a tocar para ni pasaje, ni para comida, ni nada. Ujú. Los pasajes, la comida, las costeamos de nuestro bolsillo. Y es un dinero aparte de lo que se Sí, va a trabajar. sí, eso es aparte. Lo que se levanta en fondos para la misión es para la misión. De hecho, perdona que te interrumpa, queremos agradecerle a Itiel, Ujú. porque del ministerio, Jamás, sí. ¿te acuerdas? Amén. Del ministerio, pues ellos nos aportaron y un granito de arena bastante grande se sembró en San Pelayo. Amén. Se sembró en San Pelayo, que estamos muy Y- agradecidos. Y también a tu papá, Sí, el Ujú. reverendo, ¿verdad? Reverendo que Ramón también- Irizarry. Ramón Irizarry A Ramón Irizarry, que también adoptó una iglesia que no era la que estábamos adoptando nosotros en ese momento. Nosotros teníamos la del Terrón, que se le iba a tirar el piso y una fachada del frente, pero él vio una iglesita que tenía pues un techo y Cuatro estacados. cuatro estacas porque así, estaba abierto, como esto quiera. Ajá. Así. abierto, y el piso en tierra. Y él dijo, bueno, tenía la mitad de unos bloques. Y yo quiero apoyar a esa Apoyar iglesia. esa iglesia. Pues hay que decirle al hermano que ya tiene su techo bien Eso puestecito, está bien lindo. está todo Wow, tremendo. cerrado. Lo que falta es tirar el piso nada más. Sin ser constructores. Sin ser constructores. Sin ser constructores, Dios nos lleva a levantar y a remodelar templos. Sí, porque hay diferentes tipos de misioneros. La Exacto. El gente- que llega directamente al país y el que va con su dinerito. Sí, tal vez la gente no puede entender este tipo de misiones, para mí es algo raro, pero como Dios es creativo, Él hace como Él Como quiere, él quiere. pues allí nos lleva y llegamos a remodelar y ellos, la humildad, la gratitud, ¿verdad? El agradecimiento de Sí. ellos es tan lindo. Y de ahí, ¿verdad? A través de Anaceli, que teníamos una cuota en mente, y Anaceli, ¿verdad? Que es la camarógrafa. Ujú. Eh, La producción, producción. producción. Producción nos dice, no es tanto, es tanto. Es mucho más. Y esa mujer nos hizo levantarnos Ujú. en fe. Nosotros llegamos a la meta Tremendo. y un poquito más.
Dios es grande, porque luego en el segundo viaje misionero que hicimos al mismo lugar, a Córdoba, se había propuesto una cantidad de fondos que se iban a levantar, y faltando un mes, yo diría que 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas, faltaba bastante, y cuando nos montamos en el avión, estaban los $6,000. Y un poco más. Y un poco más. Yo digo que esas son las cosas que un misionero quiere ver. Que Dios supla, Sí. que tú veas con tus ojos naturales lo que Dios está haciendo en medio del pueblo o de donde están haciendo las misiones. Y otra cosa, ver que las almas se salven. Yo creo que esas son las 3 cosas que más un misionero le gustaría ver en su ministerio. Pues precisamente en ese primer viaje que di, el segundo fue lo de los $6,000 en las últimas 2 semanas. En el primero, la gloria es para el Señor, se vinieron a los pies del Señor 12 almas. 12 almas. 12 almas. Él solito. A él lo dejamos solo y él le tocó en Manguelito, ¿no? En Manguelito. Manguerito. Pero le tocó en Manguelito, yo creo. Y en una iglesita que era un San Antonio. Un villarcito chiquitito, pequeñito. Valencia. En Valencia, que hubo que viajar bastante con el pastor Guillover, el carro, bastante. Y allí también, o sea, la gloria es para el Señor. En Manguelito él se fue solo y viene para acá riéndose. 8 vidas para Cristo. Wow, 8 vidas para Cristo. Creo que eso nos quita el cansancio. Eso es verdad. Nos renueva. Me devolvieron para la iglesia madre en una moto. En una moto. Y experiencias aparte de eso. Sí. Experiencia fue llegar a San Antonio y llegar a donde Sergio, ver ese cuadro de su hermanita encamada con enfermedad mental. A mí eso me es bien fuerte la experiencia, ver las condiciones del templo, es muy triste ver su papá encamado casi muriéndose. Y me acuerdo que cuando se terminó el culto le digo, ¿nos permiten orar por su papá? Y entramos. Y lo único que yo oré con todo mi corazón fue darle descanso a este hombre, o sea, el papá de Sergio. Para nuestra sorpresa nos llaman al otro día que había fallecido. No es que, ¿verdad? Uno quiere que la gente se muera, pero ver el cuadro de Sergio atendiendo a su hermanita, a su papá, fue fuerte, y ver sufrir ese señor, darle descanso. Yo podía sentir ese cansancio tanto del papá, que aunque él estaba, ¿verdad? Él ya no tenía conocimiento ni nada, estaba ahí en un quejido. Y ver, ¿verdad?, la carga fuerte para Sergio. Yo dije, Señor, gracias, porque a veces uno ora y no entiende, pero Dios, el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos orar de acuerdo, ¿verdad?, a lo que hace falta. Eso me impactó mucho, pero le di gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es bueno. Yo creo que lo que necesitaba esa familia ciertamente era, especialmente Sergio, que Dios se llevara a su papá, porque tiene la condición extremada. Su hermanita, que también es una mujer adulta, pero es una niña, que no puede trabajar, no hace nada, en la cama todos los días. Y entre todo eso, una pobreza extrema. Es difícil. De hecho, Es bien difícil. todo eso se une y lo hace peor. Exacto. Lo hace peor. Otro caso rapidito que nos impactó mucho fue que con el pastor Julio Fabra, ¿verdad? El del terrón, el pastor Guillo le dice, vamos a ponerle esa puerta, porque ya la habíamos remodelado, tenía el piso, el Señor había permitido que se le remodelara el altar bien bonito, ¿verdad? Cortinas y todo. Entonces faltaba la puerta de al frente. Yo había separado en la noche 2 millones, pero 2 millones de pesos no es lo mismo que dólar. Así que ahora no puedo hacer el cambio porque me tomaría tiempo. Así que yo separo en la noche 2 millones. Y cuando llegue el muchacho que habían enviado para cotizar, yo le digo, ¿cuánto se van en las puertas? 2 millones. ¡Wow, señor! 2 millones. 2 millones. Y entonces empezamos a cuadrar cómo va a ser la puerta. Yo le digo, mira, ustedes son los ingenieros, los arquitectos, lo que sea, diséñenla. Después que sean una puerta, que sean fuertes. Pero el pastor Guillover había sugerido
que fueran en metal y el cristal. Exactamente como se diseñaron las puertas, era lo que ellos querían. Pero ¿cuál es el chiste? Que el que las va a poner quitó las puertas del templo. Y le llega el mensaje al pastor: pastor, quitaron las puertas, está roto, se metieron y robaron. Entonces eso fue una cosa terrible, porque el pastor desesperado, pero si el pastor se tira a ver, iba a ver la sorpresa. Y el muchacho le dice: pastor, no se preocupe, vamos mañana por la mañana. El pastor, cuando llega, él llegó enfocado, él no vio la puerta puesta, él dio la vuelta, entró por la puerta del lado. ¿Qué habrá pasado aquí? Sí, a ver qué se habían robado. Y cuando se da cuenta, pero aquí no se ha robado nada. Pero cuando él mira de frente y ve la puerta, es un hombre muy humilde. Sí. Él comenzó a llorar. Bueno, cuando nos vimos, él empezó a llorar con nosotros y nosotros, ya usted sabe, él lloraba y nosotros también. Pero fue una emoción hermosa, y cuando miramos las dos, le habían donado las dos ventanas en cristal al frente, y cuando miramos la puerta, todo combinaba, sin nosotros estar, sin saber la satisfacción de gratitud del pastor. Eso fue emocionante. Ay, te quiero decir, nosotros no construimos, no ponemos ni un bloque ni mezclamos nada. Nosotros llevamos los recursos. Enviamos el dinero o lo llevamos, y ellos tienen las personas que lo van a hacer. Lo hacen. Sí, sí. Excelente. Bueno, y para darle culminación a este podcast, que es tan interesante, cuando yo lo pongo, usted tiene que verlo. ¿Qué es lo próximo para ustedes? Yo he escuchado por ahí que viene un viaje por ahí. ¿Qué es lo próximo para ustedes? Para noviembre 20 hasta el 2 de diciembre, si el Señor lo permite, poniendo a Dios por delante siempre, pues tenemos ese planificado volver a Colombia, a Córdoba, porque ese ya tenemos el contacto. Y lo más grande en este caso es que ahora no estamos con Asamblea de Iglesia Cristiana, estamos con la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, pero seguimos apoyando Asamblea de Iglesia Cristiana. Así que, porque la Iglesia del Señor es una sola. Eso es así. Exacto, que a pesar de que no son títulos, no son nombres, es el servicio que estamos llevando. Eso pues, y estamos ayudando a Asamblea de Iglesia. Continuamos, ¿verdad?, apoyándolos a ellos. La Iglesia Evangélica Unida no tiene obras en Colombia. En Colombia. Creo que no tiene obras en Colombia, así que hay que abrir camino. Mira qué cosa, que los pastores querían, el pastor Samuel y Nilda, ellos querían llegar a Colombia, pero no tenían la manera, ni el contacto, ni nada. Dios es tan bueno que nos lleva a Ceiba, específicamente a Aguas Claras. Y cuando empezamos a hablar de Colombia, ellos apoyan la misión, ellos la abrazan, como uno dice, pero no es eso, Itiel, es que ellos van con nosotros. Wow, para este viaje, nuestros pastores, y va un grupito de hermanas como Anaceli, Marisela, pues van con nosotros también, y eso es lindo. Allí vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho. Yo no sé cómo vamos a hacer. Allí nosotros queremos, para adelantar, el Espíritu Santo, estamos en Puerto Rico. Estamos en vivo. Está brutal. Se me paró el corazón. Ay, Dios mío. Pues realmente yo le digo, Señor, wow, gracias. De verdad que algo jocoso, perdón que te interrumpa. Algo jocoso y curioso es que vamos para Córdoba y la esposa del pastor se llama Nilda Córdoba. Ay, todo machea ahí, sí, todo conecta. Tremendo, ¿verdad? Así que eso es lo próximo. Eso es. Lo que le estaba diciendo ahorita, vamos a dar una clínica de salud, porque en medio de unas lluvias que hubieron, que eso fue un desastre, por inundaciones terrible, por una, ¿cómo se llama? Una represa, ¿verdad? Que se desbordaron y eso. Pues sentimos la necesidad a través de Yadira, que es la que nos dice, mira, ¿por qué no damos una clínica de salud? Que ella vive en Colombia. Y entonces, pues vamos a hacer eso por primera vez. Retomamos el segundo torneo de softball, donde... porque hicieron uno cuando fueron. Sí, el primero, con la idea de unir el circuito, de que tuvieran esa parte social, ¿verdad? Tremendo. Y eso fue espectacular, tremendo. Espectacular. Así que volvemos otra vez, vamos con un taller de costura para las hermanas, y entre otras cosas más. Wow, en ese primer torneo, en la hora del almuerzo estuvimos como con 200 personas o más.
Allí se proveyó el almuerzo para ellos, Para los ellos. snacks, Y se gozaron. Y tiene, uno me decían, yo estoy en este concilio hace 30 años y es la primera vez que hacen algo como esto. Y se estaba gozando. Fue Estaban satisfacción, gozando. fue satisfacción. Tremendo, ¿no? Sí. Es que verdaderamente que la vida de misionero Es es hermosa, es Es hermosa. Hay mucha gente que no ha experimentado eso, pero cuando tienen la oportunidad, sus vidas cambian. Sí, Eso es así. sí. Sus vidas cambian. Yo fui a República Dominicana, yo nunca he ido a un viaje misionero como tal, pero yo estuve hace 2 años atrás ministrando en República Dominicana un fin de semana. Ajá. Fui viernes y regresé el lunes. Y uno de esos días me llevaron a un lugar donde había una pobreza extrema. Y en verdad que yo salí cambiado. Yo salí pidiéndole perdón al Señor, diciendo, Señor, no me voy a quejar más. Ya no me voy a quejar más de que se vaya la luz, o que se vaya el agua, o que no tengo dónde acomodarme bien. Ya no me voy a quejar más. Ujú. Porque esa gente durmiendo en el piso, en tierra, en una casucha donde vive con 5 muchachos, 6 muchachos, Ujú. y ellos son felices Y agradecido. y agradecidos. Lo más grande es ver a esta gente en esa pobreza Como adoran a Dios, ¿verdad? y cómo adoran a Dios. Ujú, Cómo buscan Y a cuán Dios. agradecidos son de Dios Ujú. por lo poquito que tienen. ujú. Y nosotros hasta botamos la comida y Tenemos hasta que botamos los aprender, muebles tenemos que nuevos. aprender. Tenemos que Yo creo que aprender. todo cristiano, todo ser humano tiene que pasar por un momento así que de sí. llegar a lugares donde está la necesidad. Que a veces nosotros, como tú dices, la desperdiciamos. Sí, desperdicio. No valoramos los No, recursos que eso es así, tenemos. eso es Cuando yo llegué en mi primer viaje, pues que teníamos que bañarnos a cubitos y llegué a casa. No, él se bañó con la... Yo no viví esa experiencia, No. gloria a Dios. Él tuvo la experiencia de bañarse Sí. con la... Y pero en la misma casa, Ujú. así. en la misma casa, ya cuando yo llegué, pues ya el pastor, pues era la casa del pastor, pues había hecho unos arreglos. Nah, Se le había ok. ayudado para Y eso. yo usé la ducha, ella usé, Sí, ella no. cuando llegué a casa que estaba duchándome, le daba gracias a Dios por el agua, le di gracias a Dios por la casa, por todo lo que yo tenía, porque sabía que ellos con menos eran tan agradecidos. Inclusive Y en una eran de las felices prédicas, también. le dije, no cambien lo que yo tengo, la estabilidad económica que yo pueda tener en este momento, no lo cambien, no quieran cambiarlo, ¿verdad? Para ustedes estar como yo, no lo deseen, Ujú. porque ustedes tienen algo que muchas veces nosotros no tenemos, es la gratitud y el deseo de adorar a Dios y de servirle con los escasos recursos que tienen. Ah, tiene. Exacto, Y eso vale más. Creo que nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios, como tú dijiste, y a no quejarnos, ser más Ujú. agradecidos. Más agradecido. Más agradecidos. Eso es verdad. Bueno, pues hasta aquí esta plática. Amén. No se olvide de suscribirse Dale like, compartirlo. y compartirlo, dale like. Dale a la campanita. Y cuando salga, mira, share en Facebook, Instagram, en todos lados, en TikTok, donde tú quieras. Share. Entra a ITL Ministry y ahí vas a encontrar música, todos estos podcasts que va a ser de bendición para su vida. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y aquí entre hermanos. Hasta la próxima. Dios me los Bendiciones. bendiga. Dios les bendiga.